Bueno amigos, no podíamos cerrar este año hoy 31 de diciembre sin tener la oportunidad de retomar los análisis de un gran colaborador, de una de las personas más respetadas y escuchadas con mayor atención en Venezuela en materia de análisis económico, como es Leonardo Buniac, economista, especialista en finanzas internacionales, magíster en economía internacional, consultor en planificación estratégica y calificador de riesgo bancario. Leonardo, un gusto tenerte en nuestro último programa del año, hoy 31 de diciembre. Buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Siempre un placer. Feliz año 2021. Esperemos que traiga mejores cosas que el año 2020. Y como dicen por allí, ya nada es como era antes, todo dejó de ser como era. Un inmenso saludo a todos tus radioescuchas, a cientos miles de personas que te siguen todos los días y que se benefician de tu programa. Bueno, Leonardo, pongamos las cosas en perspectiva. ¿Qué podemos prever? Escenarios posibles en todos los aspectos que quieras destacar para este 2021. Sí, mira, el año 2020 terminó. Yo creo que cuando uno agarra y dice, por ejemplo, en el caso de la economía norteamericana, que entre el segundo trimestre del año 2020 la economía americana cae 32 puntos en su nivel de actividad, con 22 millones de desempleados. ¿No? Ciertamente son cifras realmente dramáticas, definitivamente muy difíciles de procesar, pero ya pasaron. Digamos que ya lo peor de la crisis ya ocurrió, ya pasó, y de alguna manera tenemos que prepararnos ahora para un nuevo contexto, para un nuevo entorno, donde quizás, Eduardo, las prácticas, las políticas, las formas de hacer las cosas bajo reglas que antes teníamos ya no serán ventajas competitivas que nos van a permitir competir en un nuevo entorno competitivo caracterizado por la era post-COVID. De alguna manera, la gran pregunta es cómo sobrevivir en un nuevo entorno competitivo, un entorno macroeconómico donde las reglas de ayer, ¿verdad?, ya no estarán presentes. Y tengo que entonces comenzar de alguna manera a repensar las cosas. El año 2020 termina, Eduardo, con una contracción importante. Hoy es 31 de diciembre, estamos hablando de que estamos contabilizando una posible contracción en nivel de actividad económica de Venezuela, muy cercana al 32%. Son noticias no muy positivas. En términos macroeconómicos significa una contracción de casi 80% del Producto Interno Bruto venezolano con respecto al año 2013. Se acumulan 28 trimestres consecutivos de contracción en nivel de actividad económica. La economía venezolana, que ostentaba un tamaño relativo superior a los 320.000 millones de dólares, está cerrando en cifras parecidas a unos 36.000 millones. Hay gente que dirá, eso es mucho, eso es poco. Bueno, comparémoslo con Dominicana. Dominicana tiene una economía de 86.000 millones, Ecuador de 107.000 millones, Guatemala una economía de 82, Nicaragua una economía de 40 y tantos mil millones, lo que significa que de alguna manera Venezuela ya se encuentra entre las economías más pequeñas de América Latina, quizás por encima solamente de Haití, de Surinam, posiblemente de la Guayana Francesa, pero una de las economías más chicas y por lo tanto una economía que sufre de raquitismo financiero, de enanismo económico. Esto tiene impacto para todos los radioescuchas, para la familia y para las empresas, porque realmente lo que estamos viviendo es una suerte de achicamiento del mercado de bienes y servicios. Se ha achicado el mercado en Venezuela y eso tiene consecuencias importantes en términos del diseño de productos, en el diseño de paquetes de productos, porque hay que pensar ahora en un mercado que definitivamente ha cambiado. La hiperinflación, lamentablemente, que era un flagelo que se había desacelerado y se había de alguna manera fracturado en el año 2019, con una inflación que cerró en 9.500%, después de Leonardo, no sé si me escuchas. No sé si me escuchas, Leonardo, para intentar usar al retomar. Banco Central de Venezuela para financiar el crecimiento del gasto público. Esto hace que un flagelo tan importante como el proceso de hiperinflación, que esperábamos ya se quebrara por completo en sus expectativas para el 2020,
pues todavía estamos pensando que tendremos un 2021 posiblemente con espirales de carácter hiperinflacionaria. Básicamente, ¿por qué? Por el mecanismo de financiamiento del gasto público que elige el gobierno del presidente Nicolás Maduro en un contexto de severa caída del ingreso petrolero. Es decir, usar nuevamente al Banco Central de Venezuela la famosa maquinita de producir dinero para financiar el crecimiento del gasto público de carácter clientelar. Esto en un contexto de contracción económica tan importante nos lleva a cifras como la que publicaba el informe en COVID de la Universidad Católica Andrés Bello, de niveles de pobreza extrema que llegan hoy a 80% y niveles de pobreza crítica que ya quisiera aclarar algo que es importante, Eduardo, porque sí, yo creo que no podemos seguir diciendo que en Venezuela el venezolano gana $1 mensual. Bueno, nominalmente es verdad, el salario mínimo de Venezuela está por debajo en este momento de $1, pero seguir diciendo que la gente gana $1 realmente no es cierto. ¿Por qué? Porque el venezolano creativo, talentoso, siempre busca mecanismos de alguna manera para complementar y sobrevivir en las actuales circunstancias. En otras palabras, hoy en Venezuela hay una economía subterránea, Eduardo. Una economía subterránea es una economía de sombra que está al margen de la economía positiva, de la economía formal, que hoy más o menos aporta un poco más del 50% del PIB, si lo fuésemos a contabilizar globalmente, pero sobre todo más de un 50% de esas divisas al menudeo que circulan en la economía venezolana, razón por la cual hoy la economía venezolana está transaccionalmente dolarizada. Así que entonces, de alguna manera, formalmente tenemos unos niveles de pobreza extremadamente altos. Eso es cierto, eso es una realidad, pero decir que en Venezuela se vive con $1 al mes es una sobresimplificación de la verdad. Eso no cambia una realidad, una tendencia, una estructura de que nos hemos empobrecido de manera muy importante, porque lo más grave en la vida no es ser pobre, Eduardo, sino es empobrecerse. Wow. Leonardo, ¿qué se le plantea a Nicolás Maduro como gobernante más allá de la política o vinculando la política con lo económico? Bueno, hay quienes dicen que él tendrá que flexibilizar hasta por un tema de sobrevivencia, de viabilidad para el país. Pero ¿flexibilizar hasta qué punto? ¿Es para Nicolás Maduro primordial generar confianza en los factores productivos, incluso generar incentivos? ¿Podemos ver un allanamiento de camino en estos aspectos? Mire, te cuento algo bien interesante. Mañana es 1 de enero. Mañana comienza 2021 y hay que pensar claramente en los temas. Eduardo, es que la política exterior norteamericana no obedece mucho a lo que diga Trump o a lo que diga Biden. La política exterior norteamericana es una política bipartidista. Es decir, con Biden ahora van a cambiar algunos formatos y estilos de manera del discurso, pero muy en lo esencial se va a mantener la misma política con respecto a Cuba, con respecto a Nicaragua, con respecto a la República Islámica de Irán y, por supuesto, contra Venezuela. Es decir, ver un levantamiento de las sanciones de manera inmediata no es algo posible, no es políticamente viable, y creer que esto va a pasar en el futuro inmediato es una gran, digamos, simplificación de la realidad. Ahora, ¿qué ocurre con eso? Frente a un no levantamiento de las sanciones, que esto no va a ocurrir, que el acceso al financiamiento internacional no va a ocurrir, que no vamos a poder renegociar las deudas en los términos que queremos hacerlo, que el acceso al crédito internacional está negado, que la inversión extranjera directa no va a venir a corto plazo. Frente a eso, el gobierno de Venezuela todavía tiene algunas opciones, por supuesto, de la mano con el sector privado de la economía. ¿De qué estoy hablando? Una de las características, y lo voy a decir con muchísimo cuidado, del Estado venezolano, del gobierno del presidente Nicolás Maduro, es que es un gobierno muy poderoso en términos de su capacidad de reprimir, un Estado represor, pero en términos de su capacidad de impactar aquí, es un gobierno que se ha reducido y que se ha mermado en su capacidad de incidir en la actividad económica en Venezuela. ¿Por qué lo digo? Porque el gasto público
el gasto fiscal, a pesar que ha crecido mucho, como porcentaje del Producto Interno Bruto, hoy no representa el 5%. Es increíble, cuando venía de representar hace unos años atrás más del 40%. Significa esto que la capacidad del gobierno de Nicolás Maduro, como consecuencia de la hiperinflación, de la hiperdevaluación y, por supuesto, de la caída tan vertiginosa del ingreso petrolero que aporta el 96% de las divisas que se contabilizan en nuestra balanza de pago, el gobierno de Nicolás Maduro se ha visto mermado completamente en su capacidad de incidir en la actividad económica. Una de las características que vivimos en el año 2020 es que, como consecuencia de las decisiones que tomó el gobierno de Nicolás Maduro de aplicar una cuarentena, un confinamiento y un aislamiento social para suprimir a COVID-19, pues se generó una severa contracción económica. La expectativa de cualquiera era que el gobierno gozara de la holgura fiscal, de la capacidad económica para poder atenuar los impactos de la recesión. Y eso no ocurrió durante este año, precisamente por la falta de capacidad económica o de holgura fiscal en su capacidad para incidir en la actividad económica. Frente a eso, ¿qué ha ocurrido en Venezuela? Y puede ser una buena noticia para mí, que el gobierno se ha empequeñecido en tamaño y ha comenzado un proceso, Eduardo, de privatización de lo público. ¿Y qué significa eso? No que se van a privatizar empresas públicas, no, es que muchas de las acciones del Estado venezolano se han de alguna manera cedido al sector privado de la economía, y el sector privado comenzaba a reemplazar al Estado en muchas de sus funciones. Pero más allá de eso, la inversión privada nacional en Venezuela, porque el empresario venezolano sigue apostando a Venezuela, y hemos visto el crecimiento de las exportaciones no tradicionales de carácter privada, que han llegado este año a un nivel récord y que el próximo año apuntan a ser mucho más altas. Es decir, que de alguna manera tenemos un sector privado que, a pesar de la severa crisis de gasolina, de falta de electricidad, de la sobrevaluación del tipo de cambio, que es un cáncer para el sector productor nacional de bienes transables, el sector privado sigue revisando procesos internos, mejoramiento continuo permanentemente, haciendo inversión de alguna forma para poder lograr lo que tenemos hoy, que son que los anaqueles en el supermercado están llenos de productos, a pesar de confinamiento. Tú me puedes apoyar en eso. Sí. Todo el año 2020 los anaqueles estuvieron llenos, y eso se debe a un sector privado de la economía venezolana que definitivamente son unos verdaderos héroes en el momento de poder tener capacidad frente a la actividad macroeconómica de llevarle el pan a los venezolanos a su hogar. Leonardo, muchísimas gracias. Sé que a lo largo del próximo año seguiremos contando con tu presencia tan valorada en este espacio. Mucha salud, mucho éxito. Muchas gracias y un saludo enorme a todos tus radioescuchas. Recuerda que no es lo mismo hacer radio y televisión que hacer radio y televisión al mismo tiempo. ¿Okay? Gracias, Leonardo. Siempre tan afable, siempre tan solidario con este programa. Gracias a Leonardo Buniac. Amigos, otra pausa. Hoy es 31 de diciembre.